Hay historias que no se olvidan. Historias que comienzan con un acto de soberbia, pero terminan en un encuentro con el amor más grande del universo. Esta es una de esas historias. Su nombre era Andrés Ramírez, un hombre que había perdido la fe muchos años atrás. Vivía solo, en un pequeño barrio a las afueras de la ciudad, cerca de una antigua iglesia de paredes blancas y campanas que sonaban todos los domingos al amanecer. Cada vez que escuchaba ese sonido, su corazón se endurecía un poco más. Andrés no siempre fue un hombre sin fe. De niño, su madre lo llevaba a misa todos los domingos. Recuerda vagamente cómo ella lo tomaba de la mano y le decía: Dios siempre cuida de ti, hijo, aunque no lo veas. Pero todo cambió el día del accidente. Era una tarde lluviosa. Andrés tenía apenas 17 años cuando su madre salió de casa para comprar pan. Nunca regresó. Un camión perdió el control, y en un instante, la vida del joven se llenó de oscuridad. En su dolor, Andrés gritó al cielo: ¿Dónde estabas, Dios? Si eres tan bueno, ¿por qué te la llevaste? Y desde aquel día, cerró su corazón. Pasaron los años. Andrés creció, trabajó como mecánico, y aunque su cuerpo envejecía, su alma se volvía más amarga. Cada vez que veía a alguien rezar, sentía rabia. Decía que la fe era una mentira para los débiles, que Dios era solo un invento para los que tenían miedo de morir. En el barrio, todos lo conocían como el ateo. Los niños lo miraban con respeto, algunos con temor. Los ancianos simplemente oraban por él en silencio. A veces, lo veían sentado frente a la iglesia, bebiendo y murmurando cosas que nadie entendía. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa rabia había un corazón roto, lleno de preguntas sin respuesta. Una noche de sábado, el aire estaba especialmente pesado. El viento soplaba fuerte y el sonido de las campanas retumbaba en la distancia. Andrés caminaba por la calle empedrada que pasaba frente a la iglesia, con una botella en la mano y el alma cansada. Se detuvo frente a las puertas de madera, miró hacia la cruz iluminada en lo alto y murmuró con voz temblorosa: Si existes, ¿por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me escuchaste? De pronto, algo dentro de él se quebró. Tomó un pedazo de papel del suelo, lo empapó con un poco de alcohol de su botella y lo encendió con su encendedor. Las llamas pequeñas comenzaron a bailar frente a sus ojos, reflejándose en sus lágrimas. Y en medio del silencio de la noche, Andrés jugó con fuego frente a la casa de Dios. Los vecinos, al ver la luz del fuego, salieron a mirar desde las ventanas. Algunos gritaron su nombre, otros lo observaron con miedo. Pero Andrés no los escuchaba. Su mente estaba lejos, entre el pasado y la rabia. El fuego crecía, y su corazón ardía con la misma furia. Y en un arranque de desafío, gritó con todas sus fuerzas: Si eres real, deténme ahora, haz algo, muéstrame que existes. El eco de su voz resonó en las paredes de la iglesia vacía. El viento sopló de nuevo, levantando las llamas como si una mano invisible las alimentara. Y justo entonces, algo cambió en el aire. El fuego comenzó a moverse de una forma extraña, como si tuviera vida propia. Andrés retrocedió un paso, confundido, pero no apagó el fuego. ¿Qué pasa?, susurró. La puerta de la iglesia, que estaba cerrada, se abrió lentamente con un chirrido profundo. Un resplandor suave, casi dorado, salió desde dentro. No era una luz fuerte ni cegadora, era una luz cálida, como la de una vela en la oscuridad. Y aunque Andrés intentó convencerse de que era solo su imaginación, su corazón empezó a latir más rápido. Por un instante, sintió miedo. Por primera vez en muchos años, sintió que algo más grande que él estaba presente. El fuego seguía ardiendo frente a sus pies, pero ahora no lo miraba con desafío, sino con un extraño respeto. Cayó de rodillas, respirando con dificultad, sin entender lo que estaba pasando. No, no puede ser, susurró. Una lágrima cayó por su mejilla, y sin saber por qué, dejó caer el encendedor al suelo. La llama se apagó, y en medio del silencio que siguió, el hombre que decía no creer en nada, sintió que alguien lo observaba. En lo alto del altar, a través de las puertas abiertas, la figura de un Cristo crucificado parecía brillar con una luz diferente. No era la luz del fuego, ni la de las velas. Era una presencia viva, real. Y Andrés, sin comprender del todo, murmuró por primera vez en décadas una palabra que nunca pensó volver a decir: Jesús. Fue el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, en la misma iglesia que había despreciado durante años, el ateo que jugó con fuego encontró el comienzo de su milagro. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante.
asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El ateo que desafiaba a Dios. El amanecer llegaba lentamente al pequeño barrio de San Rafael. Las campanas de la iglesia tocaban como cada domingo, llamando a los fieles al encuentro con Dios. Las señoras mayores caminaban con sus rosarios en la mano, los niños corrían frente al atrio, y el aire olía a pan recién hecho del horno de doña Carmen, la vecina del frente. Pero mientras la vida del barrio se movía con fe y rutina, en una casa al final de la calle, el corazón de un hombre seguía cerrado a toda esperanza. Allí vivía Andrés Ramírez, el mismo hombre que la noche anterior había jugado con fuego frente a la iglesia. Nadie entendía cómo seguía con vida. Algunos decían que fue un milagro, otros, que el viento simplemente apagó las llamas antes de que algo peor ocurriera. Pero Andrés no recordaba casi nada. Solo tenía en su mente una imagen borrosa, la luz que salió de la iglesia y una voz suave que lo llamaba por su nombre. Esa mañana, Andrés despertó sobresaltado. Su ropa olía a humo, sus manos estaban ennegrecidas, pero no había ni una sola quemadura en su piel. Se levantó despacio, con el cuerpo tembloroso y los ojos cansados. Miró por la ventana, y al ver la iglesia a lo lejos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un momento, pensó en acercarse, pero su orgullo volvió a hablar más fuerte. No, fue mi imaginación. Nada más. No hay milagros. Solo fuego y viento, murmuró mientras se servía un café. El pueblo entero hablaba de lo ocurrido. Algunos vecinos habían visto el fuego desde sus casas y juraban que una figura luminosa apareció junto a él. Don Ernesto, el sacristán, aseguraba que cuando salió de la iglesia, el fuego ya estaba apagado y Andrés arrodillado frente a la puerta, con la mirada perdida. «Fue el Señor, yo lo sé», decía Ernesto. Jesús lo detuvo antes de que se hiciera daño. Pero Andrés no quería escuchar. Esa misma tarde, mientras caminaba por la plaza, escuchó a dos mujeres decir: «Dicen que el ateo vio a Cristo». Y él, con el ceño fruncido, respondió en voz alta: «No vi nada, dejen de inventar historias». La gente se apartó en silencio. Nadie quería discutir con él. Aún así, algo en su mirada había cambiado. Ya no era la misma mirada dura de siempre. Había en ella un brillo de confusión, de temor, de algo que no sabía explicar. Esa noche, Andrés se sentó en el viejo sillón de su casa, encendió una vela y se quedó mirando la llama por largo rato. Cada chispa le recordaba lo que había hecho frente a la iglesia. Y aunque trataba de convencerse de que todo fue una coincidencia, su corazón no lo dejaba tranquilo. Escuchaba, en lo profundo de su alma, una voz que repetía su nombre con ternura. Andrés. Intentó distraerse, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte era la sensación de que algo sobrenatural había ocurrido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió observado, pero no con miedo, sino con amor. Al día siguiente, decidió salir temprano. El sol apenas asomaba entre las nubes, y el suelo aún estaba húmedo por la llovizna. Cuando pasó frente a la iglesia, se detuvo. Las puertas estaban abiertas. El padre Miguel, un hombre mayor de voz serena, barría el atrio con calma. Al verlo, sonrió con amabilidad y dijo: «Buenos días, Andrés. Me alegra verte por aquí». Andrés bajó la mirada. No sabía cómo responder. «Solo pasaba», dijo con tono seco. El padre Miguel apoyó la escoba y caminó hacia él. «Dios siempre encuentra una forma de llamarnos, hijo. A veces, incluso a través del fuego». Esa frase le atravesó el alma. Andrés sintió que las piernas le temblaban, pero trató de disimular. «Padre, no empiece con sermones. Yo no creo en nada de eso». El sacerdote lo miró con ternura, sin discutir. «No hace falta que creas por ahora. Dios cree en ti, y eso es suficiente». Andrés se quedó en silencio. No supo qué responder. Había algo en esas palabras que le devolvía un extraño calor al pecho. Sin decir más, se dio media vuelta y se fue caminando rápido por la calle, intentando escapar de lo que sentía. Pero mientras se alejaba, escuchó las campanas de la iglesia sonar nuevamente. Y por alguna razón, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa noche, el sueño no llegó. Volvía una y otra vez la imagen del fuego, el rostro luminoso que creyó ver y la voz del sacerdote. En el fondo, sabía que algo dentro de él estaba cambiando. Intentaba negarlo,
Pero había un vacío nuevo en su alma, una necesidad que no podía explicar con palabras. Miró al cielo desde su ventana y murmuró casi sin darse cuenta: «Si eres real, dame una señal». Y entonces, un suave viento entró por la ventana, apagando la vela que tenía encendida en la mesa. En la oscuridad, Andrés sonrió por primera vez en muchos años. No sabía por qué, pero sintió paz. Esa fue la primera grieta en el muro que había construido contra Dios. El ateo que había desafiado al cielo comenzaba, sin entenderlo, a ser tocado por la gracia. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El fuego de la burla. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros que rodeaban el barrio de San Rafael. El aire estaba denso, casi inmóvil, y una sensación extraña recorría las calles empedradas. Era sábado por la tarde, el día en que los fieles solían reunirse para rezar el rosario en la iglesia. El padre Miguel preparaba el altar, mientras las campanas anunciaban el inicio de la oración. Pero esa tarde, Andrés Ramírez no entró a la iglesia. Se quedó afuera, observando desde lejos, con los brazos cruzados y una mirada que mezclaba rabia y tristeza. La conversación con el padre Miguel de días atrás seguía dando vueltas en su cabeza. No podía entender por qué aquellas palabras tan simples, «Dios cree en ti», lo habían dejado tan inquieto. Apretó los puños y murmuró: «¿Dios cree en mí? Si creyera, no me habría quitado todo». Las risas de los niños que jugaban cerca lo sacaron de sus pensamientos. Uno de ellos corría con una pequeña vela en la mano, encendida del altar. Andrés observó la llama danzante, y su mente volvió a aquella noche del fuego. Recordó el calor, el miedo, y esa figura luminosa que no podía olvidar. Su corazón comenzó a acelerarse. Había algo dentro de él que quería entender, pero su orgullo no se lo permitía. «No fue nada, solo mi imaginación», se repitió, intentando convencerse. Sin embargo, el resentimiento crecía en su interior. Cada vez que veía a los demás rezar, sentía una punzada en el pecho. No soportaba la idea de que ellos encontraran consuelo en algo que él no podía sentir. Esa tarde, la ira volvió a apoderarse de él. Entró a su casa, tomó una vieja botella con un poco de alcohol y un encendedor. Salió a la calle con pasos firmes, decidido a probar, una vez más, que Dios no existía. Cuando llegó frente a la iglesia, el rosario había terminado. Los fieles salían poco a poco, conversando entre ellos. El padre Miguel se despidió de una anciana y vio, a lo lejos, la silueta de Andrés acercándose. Su corazón se encogió. Algo en su mirada no estaba bien. Andrés se detuvo justo en las escaleras del atrio, frente a la cruz de piedra. Abrió la botella, empapó unos trozos de papel y, con una sonrisa amarga, sacó el encendedor. Los murmullos comenzaron a llenar el ambiente. Doña Carmen, desde la esquina, gritó: «Andrés, por el amor de Dios, no hagas eso». Pero él no escuchó. Encendió la llama. El fuego se elevó, pequeño al principio, pero cada chispa parecía reflejar su furia contenida. El brillo de las llamas iluminó su rostro endurecido, y con voz temblorosa, dijo: «¿Dónde estás ahora, Dios? No vas a detenerme». Las personas retrocedieron, algunas se persignaron. El padre Miguel salió rápidamente, levantando la mano y pidiendo calma. «Hijo, apaga eso, el fuego no es la respuesta». Andrés rió con una mezcla de dolor y rabia. La respuesta es que no hay nadie escuchando». El viento sopló fuerte, levantando el fuego en un remolino que danzaba frente al templo. Las llamas comenzaron a extenderse hacia las flores del altar exterior. El padre Miguel corrió hacia él, pero una chispa cayó sobre la manga de la camisa de Andrés. En un instante, el fuego tocó su piel. El hombre gritó, soltando la botella. Los fieles corrieron a buscar agua, pero el fuego crecía con rapidez. Andrés trató de apagarlo con las manos, pero cuanto más lo intentaba, más ardía. El humo llenó el aire, el caos se apoderó del lugar. Y en medio del pánico, una voz profunda, casi susurrante, atravesó el ruido. «Andrés». El sonido era tan claro que todo pareció detenerse. El fuego, el viento, los gritos, todo quedó en silencio por un segundo eterno. Andrés levantó la cabeza, buscando de dónde venía esa voz. Y entonces la vio. Desde el interior de la iglesia, una luz dorada comenzó a expandirse.
No era una llama, no era reflejo del fuego. Era una luz serena, suave, que parecía respirar. Los testigos quedaron paralizados. El padre Miguel cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, murmurando: «Gracias, Señor». Andrés, en cambio, retrocedió un paso. «No, esto no puede estar pasando», susurró. Pero la luz se acercaba, y con ella, un calor diferente, un calor que no quemaba, sino que curaba. Las llamas en su ropa comenzaron a apagarse poco a poco, como si una brisa invisible las extinguiera. El humo se disipó. El silencio volvió a cubrir el lugar, solo interrumpido por los sollozos de los vecinos que observaban el milagro. Andrés cayó de rodillas, jadeando, con los ojos fijos en esa luz. Y aunque no podía explicarlo, sabía quién estaba allí. Era la misma presencia que había sentido aquella noche, la misma voz que lo llamó en sueños. Jesús estaba frente a él. El fuego de la burla había terminado, y lo que quedaba ahora era el fuego del Espíritu, ardiendo en su alma. Andrés rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez en décadas, se sintió pequeño, vulnerable, pero también profundamente amado. No podía entender por qué un Dios al que había insultado tantas veces lo había salvado de nuevo. El padre Miguel se acercó despacio, lo tomó del hombro y dijo con voz quebrada: «Andrés, cuando uno juega con el fuego del orgullo, el alma se quema. Pero cuando deja que el fuego de Dios lo toque, todo se transforma». Andrés no respondió. Solo miró el suelo, mientras las lágrimas caían sobre las cenizas que quedaban del fuego. En silencio, comprendió algo que nunca antes había querido aceptar: no estaba solo. Esa noche, el hombre que había jugado con fuego frente a la casa de Dios comenzó, sin saberlo, a caminar hacia su salvación. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El momento del desafío. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, como si el propio cielo presintiera lo que estaba por suceder. Frente a la iglesia de San Miguel, el viento soplaba con una calma tensa, y el sonido de las campanas resonaba en el aire, llamando a los fieles a la oración vespertina. Entre ellos, estaba el padre Tomás, un hombre de fe profunda y mirada serena, que conocía a cada habitante del pueblo, incluso a Adrián, el joven que ese día había decidido poner a prueba el poder de Dios. Adrián había pasado todo el día inquieto, con una mezcla de rabia y vacío que lo consumía por dentro. Llevaba consigo una caja de fósforos y una pequeña cruz de madera que había tomado del altar unos días antes, en un acto de burla. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una especie de desafío irracional que lo empujaba a hacer lo impensable. «Si Dios existe, que me detenga», murmuró entre dientes, mirando el edificio sagrado frente a él. Los pocos vecinos que pasaban por la plaza lo observaban con extrañeza. Algunos sabían de su incredulidad, otros preferían no juzgar. Pero todos sentían que algo oscuro se cernía sobre el ambiente. El padre Tomás, al notar la presencia de Adrián frente a la iglesia, salió del templo con paso firme. Su sotana se movía suavemente con la brisa, y su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y compasión. «Adrián, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó el sacerdote con voz serena. El joven sonrió con ironía. «Vine a demostrarte que tu Dios no existe, padre. Que todo esto», dijo señalando la iglesia, «no es más que piedra y madera». El padre lo miró por unos segundos en silencio, y luego respondió con una calma desarmante: «No necesitas demostrar nada, hijo. Dios no teme a los desafíos del hombre. Pero tú, ¿estás preparado para enfrentarte a él?». Las palabras del sacerdote resonaron en la mente de Adrián, pero su orgullo era más fuerte que cualquier reflexión. Se dio la vuelta, encendió un fósforo y lo sostuvo frente a la cruz de madera. La pequeña llama iluminó su rostro endurecido, mientras los ojos del padre Tomás se llenaban de lágrimas silenciosas. En ese instante, el viento se levantó con una fuerza repentina, casi sobrenatural. Las hojas de los árboles se agitaron, y la llama del fósforo vaciló, pero no se apagó. Adrián rió con arrogancia. «¿Eso es todo, Dios? ¿Un poco de viento?», gritó. Pero algo cambió en el aire. El ambiente se volvió más denso, más pesado. Un silencio profundo envolvió la plaza,
como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El padre Tomás dio un paso adelante y dijo en voz baja, pero firme: «No juegues con el fuego, hijo. El fuego puede consumir más que la madera». Adrián no escuchó. Acercó el fósforo a la cruz y, mientras el fuego comenzaba a devorar la madera, una luz cegadora descendió del cielo, tan intensa que todos los que estaban cerca se cubrieron los ojos. El sonido del viento se transformó en un rugido, y el joven sintió como algo invisible lo empujaba hacia atrás, arrojándolo al suelo. El fuego, en lugar de expandirse, se extinguió en un segundo, dejando solo un rastro de humo y ceniza. La cruz, que debía estar completamente quemada, permanecía intacta, como si una fuerza divina la hubiera protegido. Adrián, aturdido, levantó la mirada y vio al padre Tomás arrodillado, orando en silencio. En el aire, todavía vibraba una energía inexplicable. El joven sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Algo dentro de él comenzaba a romperse. El orgullo, la ira, la incredulidad, todo se derrumbaba ante la evidencia de lo imposible. El padre Tomás se levantó y se acercó lentamente. Le extendió la mano y con voz compasiva le dijo: «Adrián, el fuego que desafía a Dios nunca vence, pero el fuego de su amor puede transformarte». El joven no respondió. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro sin que pudiera contenerlas. En ese momento, frente a la iglesia que tanto había despreciado, Adrián sintió por primera vez el peso de su propio vacío, y el comienzo de algo nuevo que aún no comprendía. El desafío había terminado, pero el milagro apenas comenzaba. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El sueño revelador. Esa noche, después de una jornada interminable, el doctor Alejandro Ramos regresó a su oficina en el hospital. Afuera seguía lloviendo, como si el cielo llorara con él. Había hecho todo lo posible por salvar a Lucía, pero nada parecía funcionar. Los medicamentos, las máquinas, las terapias. Nada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El hospital estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido intermitente de los monitores cardíacos y el goteo de la lluvia golpeando los ventanales. Alejandro se recostó en la silla, exhausto. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de impotencia y tristeza que nunca antes había sentido. Cerró los ojos por un momento, intentando calmar su mente, pero el cansancio lo venció. Sin darse cuenta, se quedó dormido. De pronto, se encontró caminando en medio de un lugar extraño. Había una luz intensa, dorada, que lo envolvía todo. El aire era cálido, tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sentía miedo ni ansiedad. Miró a su alrededor y vio un paisaje inmenso, lleno de paz. En el horizonte, una figura comenzó a acercarse lentamente. Al principio, no podía distinguirla con claridad. Pero conforme esa presencia se aproximaba, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un hombre vestido de blanco y rojo, con el rostro sereno y una mirada que transmitía amor y poder al mismo tiempo. Cada paso que daba llenaba el ambiente de una luz más brillante. Alejandro, confundido, retrocedió un poco y preguntó: «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?». El hombre sonrió con ternura y respondió con voz suave pero firme: «Soy quien escucha las oraciones que tú no te atreves a pronunciar. Soy quien da vida cuando la ciencia ya no puede hacerlo». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Aquel rostro, esa voz, le resultaban familiares, como si en lo más profundo de su alma siempre lo hubiera conocido. «¿Eres Jesús?», preguntó con un hilo de voz. El hombre asintió lentamente. «Sí, Alejandro. Soy Jesús. Estoy aquí porque tu corazón me llamó, aunque tu mente aún no lo entienda». El médico bajó la cabeza, abrumado. «Yo no creo en ti, o al menos, no creía. He pasado mi vida confiando solo en la ciencia. Si existes, ¿por qué permites tanto sufrimiento? ¿Por qué una niña tan pura tiene que morir?». Jesús dio un paso más, colocó su mano sobre el hombro del doctor y dijo con ternura infinita: «El sufrimiento no siempre es castigo, hijo mío. A veces es el camino que lleva a la fe. Lo que estás viviendo no es un fracaso, es una oportunidad para ver con los ojos del alma». Alejandro sintió que su corazón se quebraba. Por primera vez, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «No sé cómo creer, no sé cómo orar». Jesús lo miró con compasión y le respondió:
No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Yo no busco médicos perfectos, sino almas que me permitan sanar sus heridas. En ese momento, un resplandor aún más fuerte envolvió todo el lugar. Alejandro vio, frente a él, la cama de Lucía. La niña dormía pacíficamente, mientras una luz dorada la cubría por completo. Jesús señaló hacia ella y dijo: Tu ciencia puede tocar el cuerpo, pero solo mi amor puede tocar el alma. No temas. Lo que para ti es imposible, para mí es solo el comienzo. Alejandro intentó acercarse, pero sus piernas temblaban. Se arrodilló y, con la voz entrecortada, dijo: Señor, si realmente estás aquí, sálvala. No por mí, sino por ella. Déjame creer otra vez. Jesús lo miró con ternura y respondió: Alejandro, cuando regreses, no temas al ridículo ni al juicio de los hombres. Habla de lo que verás, porque muchos creerán por tu testimonio. Una lágrima cayó de los ojos del médico. Jesús extendió su mano hacia él y le dijo las mismas palabras que, siglos atrás, pronunció a los apóstoles. No tengas miedo, solo cree. Como está escrito en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Alejandro intentó responder, pero la luz se volvió tan brillante que tuvo que cerrar los ojos. El viento comenzó a soplar con fuerza. Todo giraba, todo temblaba. Y de repente, despertó sobresaltado. Estaba en su oficina, empapado en sudor. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, pero su cuerpo aún temblaba. Entonces, notó algo que lo dejó sin palabras. En el bolsillo de su bata, donde había guardado la cruz que quitó de la cama de Lucía, ya no estaba. En su lugar, había una pequeña flor blanca, fresca, como si acabara de ser colocada allí. El doctor se levantó lentamente, sintiendo un peso diferente en su pecho. Algo en su interior había cambiado. Ya no era el mismo hombre escéptico. No comprendía del todo lo que había vivido, pero sabía una cosa con certeza: Jesús le había hablado. Salió de su oficina decidido, con una mezcla de temor y esperanza. Mientras caminaba hacia la habitación de Lucía, una voz interior susurró en su corazón: Hoy verás que los milagros no son fantasía, son la prueba viva de mi amor. En ese instante, sin saberlo, el doctor Alejandro estaba a punto de presenciar el momento más importante de toda su vida. El momento en que la fe y la ciencia se encontrarían cara a cara. El encuentro con Jesús. La noche había caído por completo sobre el pequeño pueblo, y un silencio profundo reinaba frente a la iglesia de San Miguel. El aire todavía olía a humo y a tierra húmeda, como si el cielo mismo hubiera llorado después de lo ocurrido. Adrián permanecía de rodillas en el suelo, con la mirada perdida y las manos temblorosas. El fuego se había extinguido de forma milagrosa, pero dentro de él ardía otra clase de fuego, uno que no consumía, sino que purificaba. El padre Tomás seguía a su lado, en silencio. No había palabras que pudieran explicar lo que ambos habían presenciado. Solo el suave sonido del viento entre los árboles y el crepitar lejano de una vela dentro del templo llenaban el aire. Adrián respiraba con dificultad. Su mente estaba en blanco, pero su corazón latía con una fuerza que no recordaba haber sentido jamás. «Padre», susurró con voz entrecortada. «¿Qué fue eso? ¿Qué me pasó?» Tomás lo miró con ternura y dijo: «Fue Dios, hijo mío. Él no vino para castigarte, vino para salvarte. A veces el Señor se manifiesta cuando el alma está al borde del abismo, cuando ya no queda nada más que su misericordia». Adrián bajó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. Por primera vez en muchos años, no sentía vergüenza ni rabia, solo un profundo deseo de ser perdonado. Tomás lo ayudó a ponerse de pie y lo invitó a entrar al templo. La puerta de la iglesia se abrió lentamente, y una luz cálida, proveniente de los cirios encendidos en el altar, iluminó el interior con un brillo suave. Dentro, el ambiente era diferente. No había miedo ni oscuridad, solo una paz indescriptible. Adrián caminó hasta el altar, donde aún reposaba la cruz que había intentado quemar. Se arrodilló frente a ella, sin saber exactamente qué decir, y cerró los ojos. De repente, el silencio fue interrumpido por una voz suave, profunda, llena de amor y autoridad al mismo tiempo. No provenía de ningún lugar visible, sino del interior mismo de su alma. «Adrián, ¿por qué me persigues?» El joven abrió los ojos, sobresaltado. Frente a él, de pie, estaba Jesús. Su presencia era tan real que el tiempo pareció detenerse. Vestía túnicas blancas y un manto rojo que brillaba con una luz dorada. Sus ojos, llenos de compasión,
se posaron sobre Adrián con una dulzura que traspasaba toda dureza humana. Adrián temblaba. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, y solo logró murmurar. Yo no creía en ti, te insulté, te desafié. Jesús dio un paso hacia él y extendió su mano. El tacto era cálido, indescriptiblemente vivo. Te vi en cada instante, hijo. Te vi cuando llorabas en silencio, cuando pensabas que nadie te escuchaba. Yo estaba allí. Mi amor nunca se alejó de ti, aun cuando tú me diste la espalda. Las rodillas de Adrián cedieron. Cayó al suelo, abrumado por una mezcla de vergüenza y gratitud. Todo su pasado, todos sus errores, parecían pesar sobre sus hombros, pero aquella mirada de Jesús los desvanecía, como si la misericordia borrara cada sombra de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Preguntó entre sollozos. Jesús le sonrió. Porque el fuego que encendiste con odio, yo lo transformaré en luz. El mismo fuego que quisiste usar para destruir, ahora arderá en tu corazón para iluminar a otros. En ese instante, Adrián sintió un calor recorrer su pecho. No era físico, sino espiritual. Una sensación de paz, de consuelo, de perdón lo envolvió completamente. Cerró los ojos, y su cuerpo se llenó de una luz suave, como si el propio cielo lo abrazara. Cuando volvió a abrirlos, Jesús ya no estaba allí. Solo quedaba el altar iluminado y el eco de su voz resonando en su corazón. Yo estaré contigo, Adrián. No temas más. El padre Tomás, que observaba desde el fondo de la iglesia, se acercó con lágrimas en los ojos. Sabía que algo sobrenatural había ocurrido. Tomó a Adrián de los hombros y le dijo: «¿Has visto al Señor, hijo? Él te ha elegido para ser testimonio de su poder». Adrián, aún conmocionado, levantó la cruz entre sus manos. Ya no la veía como un símbolo vacío, sino como un recordatorio de la misericordia que acababa de vivir. Aquel encuentro con Jesús no solo había cambiado su noche, había cambiado su destino. Desde ese momento, el fuego que antes lo consumía por dentro se convirtió en una llama viva de fe. Y mientras las campanas del templo sonaban en la distancia, Adrián comprendió que nunca más estaría solo. El milagro del perdón. La madrugada comenzaba a pintar el horizonte con un leve resplandor dorado. El pueblo aún dormía, pero dentro de la iglesia de San Miguel, la presencia de lo divino seguía llenando cada rincón. Adrián permanecía sentado en el primer banco, con la cruz entre las manos, mientras el padre Tomás encendía lentamente nuevas velas en el altar. El silencio no era vacío, era un silencio sagrado, de esos que parecen contener la voz misma de Dios. El joven, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, sentía dentro de sí una calma que jamás había experimentado. Era como si todo el peso de los años, el dolor, la rebeldía, la incredulidad, se hubiesen disuelto en ese encuentro con Jesús. Sin embargo, había algo que todavía lo atormentaba: el recuerdo de todo el daño que había causado con sus palabras y su desprecio hacia la fe de los demás. «Padre», dijo en voz baja, «¿cómo puede Dios perdonarme después de todo lo que hice? Me burlé de Él, lo desafié, quise destruir lo que otros amaban. No merezco su misericordia». Tomás lo miró con ternura y respondió con esa serenidad que solo tienen los hombres que han visto milagros verdaderos: «Nadie la merece, Adrián. Y, sin embargo, Él la da a todos. El perdón de Dios no se gana, se recibe. No porque seamos buenos, sino porque Él es amor infinito». Las palabras del sacerdote penetraron en el alma de Adrián como un bálsamo. Recordó la mirada de Jesús, aquella mezcla de justicia y ternura, y algo dentro de él comenzó a transformarse. Cerró los ojos, apretó la cruz contra su pecho y susurró: «Señor, si realmente estás conmigo, enséñame a vivir de nuevo». En ese instante, una brisa suave recorrió el templo, moviendo las velas sin apagarlas. La luz de las llamas pareció danzar, proyectando en las paredes la silueta del rostro de Jesús. Adrián abrió los ojos y, por un momento, creyó ver cómo esa imagen se volvía viva, irradiando una luz que lo envolvía completamente. El padre Tomás se arrodilló junto a él, y ambos comenzaron a orar. No con palabras elaboradas, sino con el corazón abierto. Adrián pidió perdón por cada ofensa, por cada palabra hiriente, por cada gesto de soberbia. Y mientras hablaba, una sensación de ligereza lo inundó, como si algo invisible, algo oscuro, se despegara de su alma y desapareciera en la luz. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, pero esta vez no eran de culpa, sino de gratitud. En su interior, escuchó una voz suave, la misma que había oído la noche anterior: «Adrián, tus pecados han sido perdonados. Levántate y camina en mi luz».
El joven cayó de rodillas, con el rostro en el suelo, sollozando sin poder contenerse. Era un llanto de liberación, de renacimiento. El fuego del odio que antes lo consumía se había apagado por completo, sustituido por la llama pura del amor de Cristo. Cuando se levantó, su semblante había cambiado. En su mirada ya no había orgullo ni miedo, sino una paz serena, profunda, que solo el perdón verdadero puede otorgar. Tomás, al verlo, sonrió y le dijo: «El milagro ya ocurrió, hijo. No fue el fuego que se apagó afuera, fue el fuego que se encendió dentro de ti». Adrián asintió, conmovido. Caminó hacia el altar, colocó la cruz de madera en su lugar original y permaneció unos segundos en silencio. Luego dijo con voz firme: «Padre, quiero servir a Dios. No sé cómo, ni por dónde empezar, pero sé que mi vida ya no me pertenece». El sacerdote le puso una mano sobre el hombro. «Comienza por perdonarte a ti mismo, y luego lleva ese perdón a otros. Muchos necesitan saber que no importa cuán lejos se haya caído, siempre hay un camino de regreso al corazón de Jesús». Afuera, las campanas comenzaron a sonar anunciando el nuevo día. El sol, tímido, entró por los vitrales del templo e iluminó el rostro de Adrián, como si el cielo lo bendijera. En su pecho, el fuego del perdón ardía con fuerza, pero no como un fuego que destruye, sino como una llama eterna que da vida. Y así, el hombre que había jugado con fuego frente a una iglesia, se convirtió en testimonio viviente de que el amor de Jesús puede transformar incluso el corazón más endurecido. El nuevo camino. El amanecer trajo consigo un aire fresco y lleno de promesas. Las campanas de la iglesia de San Miguel repicaban con un sonido más dulce que nunca, como si el cielo entero celebrara una nueva vida. Adrián salió del templo junto al padre Tomás, con la mirada fija en el horizonte. Su rostro, antes endurecido por la incredulidad y la ira, ahora irradiaba paz. Había algo nuevo en su caminar, algo que no se podía fingir. El peso del pasado se había ido, y en su lugar habitaba la presencia viva de Jesús. El pueblo, que aún recordaba lo sucedido la noche anterior, observaba desde lejos. Algunos se acercaban con cautela, otros con curiosidad. Nadie entendía del todo lo que había ocurrido, pero todos sabían que algo sobrenatural había cambiado a Adrián. El joven, que antes burlaba la fe, ahora saludaba con humildad, agradecía cada palabra, y tenía en sus ojos una luz que hablaba por sí sola. El padre Tomás lo acompañaba en silencio, sabiendo que la verdadera batalla de Adrián no había terminado, sino que apenas comenzaba. Porque creer es fácil cuando uno ve un milagro, pero mantener viva la fe requiere caminar cada día con el corazón abierto. «Padre», dijo Adrián mientras caminaban por la plaza, «siento que debo hacer algo con todo esto. No puedo quedarme callado después de lo que viví». Tomás asintió. «Dios no te salvó para que te quedaras en silencio, hijo. Te salvó para que tu historia encendiera otras llamas. Habla, comparte, ayuda. El fuego del amor de Cristo se multiplica cuando lo das a los demás». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. En los días siguientes, Adrián comenzó a visitar a los enfermos del pueblo, a ayudar a quienes estaban solos, y a contar su testimonio con humildad. No buscaba reconocimiento, solo quería que otros sintieran lo mismo que él había sentido, esa paz que brota cuando uno se entrega al perdón de Dios. Una tarde, regresó al lugar exacto donde había desafiado a Jesús. Se arrodilló frente a la iglesia y cerró los ojos. El recuerdo del fuego, del viento, de la luz, todo volvió a su mente, pero esta vez no con miedo, sino con gratitud. «Gracias, Señor», susurró. «Me dejaste caer para levantarme contigo». En ese momento, una mariposa blanca se posó sobre la cruz que él había intentado quemar. Parecía un pequeño signo, un mensaje silencioso del cielo. Adrián sonrió, comprendiendo que el fuego que una vez había usado para desafiar, ahora simbolizaba algo completamente distinto, la llama eterna del amor divino. Con el paso de las semanas, el pueblo entero comenzó a cambiar. Las personas que antes dudaban, empezaron a rezar nuevamente. Los jóvenes que se burlaban de la fe, se acercaban a escuchar las palabras de Adrián. Él no predicaba como un sabio, sino como alguien que había sido rescatado. Y esa sinceridad conmovía más que cualquier sermón. El padre Tomás, orgulloso, observaba todo en silencio. En una de sus conversaciones, le dijo: «¿Ves, Adrián? Así es como obra Dios. Toma nuestras ruinas y las convierte en testimonio. El fuego que antes destruía, ahora ilumina. Tú no fuiste elegido por tus méritos, sino por su gracia». Adrián bajó la cabeza con humildad y respondió: «Padre, si Jesús me perdonó a mí,
No hay nadie que esté fuera de su alcance. Yo fui ciego, pero ahora veo. Fui rebelde, pero ahora obedezco. Fui vacío, y ahora tengo su amor. El sacerdote sonrió y colocó una mano sobre su hombro. Nunca olvides lo que viviste. Cada día que elijas el bien, estarás manteniendo viva la llama del milagro. Al caer la tarde, Adrián se quedó solo frente a la iglesia. El cielo se tiñó de rojo y dorado, igual que aquella noche del fuego. Pero ahora, no había desafío en su mirada, sino adoración. Levantó la cruz entre sus manos y dijo en voz alta: Señor Jesús, que mi vida sea una ofrenda para ti. Que cada palabra, cada acción y cada paso que desean para tu gloria. El viento sopló suavemente, como una respuesta divina. Las campanas sonaron una vez más, y el eco se extendió por todo el valle, anunciando que un nuevo siervo del Señor había nacido. Aquel ateo que un día jugó con fuego frente a una iglesia, ahora caminaba con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en su corazón. Un fuego que no destruye, sino que renueva, sana y transforma. Reflexión final y llamado a la fe. La luz del amanecer bañaba lentamente el pequeño pueblo de San Miguel, tiñendo los tejados y las calles empedradas con tonos dorados y cálidos. La iglesia, testigo de tantas historias, permanecía erguida y silenciosa, pero en su interior y alrededor, la vida había cambiado para siempre. Adrián Ramírez, el joven que un día desafió a Dios con fuego, ahora caminaba con pasos firmes y serenos, transformado por la experiencia que marcaría su vida para siempre. Mientras se acercaba al atrio de la iglesia, recordaba cada instante, el fuego que una vez usó con desafío y odio, el viento que parecía detenerlo, la luz que lo envolvió, y finalmente, la presencia viva de Jesús que tocó su alma. Cada recuerdo le traía lágrimas de gratitud y una profunda sensación de humildad. Comprendía que nada de lo que había vivido fue coincidencia, todo fue un acto de amor, misericordia y paciencia divina. Se detuvo frente a la cruz que había intentado quemar. La observó con respeto, sintiendo que ese símbolo ya no representaba un desafío, sino la oportunidad de un nuevo comienzo. Con voz firme, aunque cargada de emoción, se dirigió a los pocos vecinos que lo miraban desde la plaza. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para abrir el corazón a Dios. Si yo, que fui ciego, rebelde y lleno de odio, pude encontrar su perdón y su amor, cualquiera puede hacerlo. Los ojos de los vecinos se llenaron de asombro y esperanza. Algunos bajaron la mirada, otros sintieron un nudo en la garganta. Cada palabra de Adrián era un recordatorio de que el milagro no solo sucede en un instante, sino que transforma el alma para toda la vida. El padre Tomás se acercó, apoyó una mano en el hombro de Adrián y dijo: Recuerden todos, el fuego que destruye es temporal, pero el fuego del Espíritu Santo ilumina eternamente. Dios está más cerca de lo que creen. Él escucha, Él perdona y, sobre todo, Él ama sin condiciones. Adrián levantó los brazos hacia el cielo, cerró los ojos y respiró profundamente. Señor Jesús, gracias por mostrarme que tu amor es más grande que mis errores. Gracias por salvarme y enseñarme a caminar en tu luz. Que mi vida sea testimonio de tu misericordia y que nunca olvide este milagro. El viento sopló suavemente, llevando consigo el aroma de las flores del atrio, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La luz que entraba por los vitrales iluminaba su rostro, mostrando una paz que antes parecía imposible. Era un hombre renovado, no por su fuerza, sino por la gracia infinita de Dios. A ti que escuchas esta historia, recuerda, Dios puede tocar tu vida hoy. No importa cuán lejos sientas que estás, no importa cuántos errores hayas cometido, ni cuán cerrado tengas tu corazón. Él siempre está dispuesto a perdonar, a guiarte y a encender en ti un fuego que no destruye, sino que renueva y transforma. Como Adrián, abre tu corazón. Deja que Jesús entre en tu vida. No esperes otro momento, porque la oportunidad de ser transformado puede estar tocando tu puerta ahora mismo. Cierra los ojos, respira hondo y haz espacio para Él en tu vida. Hoy puede ser el inicio de tu milagro personal, el inicio de un camino nuevo, lleno de paz, perdón y amor eterno. Confía. Cree. Ábrete al amor de Dios. Tu vida nunca será la misma.